Hola amigos y amigas, esta es Cuarta Instancia, estamos nuevamente con ustedes. Hoy vamos a tratar dos temas. El primero de ellos, la evaluación de la Corte Constitucional a un año de su gestión, y el segundo, el proyecto de ley de reforma laboral que está ya en la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Un saludo muy cordial a todos y todas ustedes. En este momento nos acompaña Richard González y yo, Angélica Porras, y posteriormente, después de agotar este primer tema de la Corte Constitucional, nos acompañará Elisa Lanas, quien es doctora en Derecho Laboral y profesora universitaria, para conversar acerca del tema de las reformas laborales. Sin más, quisiera nuevamente agradecer a Hoja de Ruta por la oportunidad y el espacio que nos conceden todos los martes a las 3 de la tarde, y a ustedes por seguirnos los martes de cada semana. Planteemos el primer tema. El primer tema es: ¿qué ha pasado con la Corte Constitucional a un año de su gestión? Como todos ustedes recuerdan, la Corte inició su gestión el 5 de febrero del 2019 y ha pasado un año, y queremos saber cómo están en términos de números, en términos de calidad de las sentencias. Porque recuerden ustedes, uno de los temas más importantes fue la selección de la Corte Constitucional por la calidad de las personas desde el punto de vista académico, jurídico, que están allí, y por la necesidad de que la Corte Constitucional tenga no solo independencia, sino calidad argumentativa, calidad técnica de sus sentencias. Pues desde para los juristas, para las personas que ejercemos el derecho, una de las cuestiones más importantes es la Corte Constitucional, viendo lo que pasa cerca de nosotros, en Colombia, lo que pasa en Perú, tribunales constitucionales de altísima calidad que han sido capaces de precisamente dictar fallos fundadores, dictar fallos que significan verdaderos precedentes en el respeto a los derechos fundamentales. Entonces, quisiera plantear o empezar planteando el tema en los siguientes términos. Una Corte Constitucional tiene dos objetivos básicos. La una es procurar orientar las decisiones a una ampliación de los derechos fundamentales, a una ampliación de los derechos constitucionales, es decir, al respeto de los derechos humanos. Y la otra gran rama es justamente ser un espacio para el control frente al poder. O sea, el control principalmente frente al Estado. Entonces, quisiera saber, Richard, ¿qué te parece a ti? No sé si empezamos por este segundo punto. ¿Qué papel ha hecho esta Corte respecto del controlar al Estado? Que básicamente se hace a través de las acciones de inconstitucionalidad. Bueno, buenas tardes, amigos y amigas. Creo que hay que puntualizar que la propia Corte ha salido a rendir cuentas de su año de gestión, y lo está, digamos, publicitando y celebrando con eventos de diferente naturaleza que están convocados para exponer al público todas las decisiones que ha tomado en este tiempo. Y efectivamente, el verificar cómo ha controlado al poder, al Estado, al poder público, al poder privado, significa ver cuáles son esas decisiones de gran envergadura que se han dado durante este año, que ha sido conflictivo para el país, y que se refieren especialmente a las acciones de inconstitucionalidad que tienen que ver con las leyes, con los actos normativos y con las decisiones de política pública que tienen los diferentes entes municipales, el Ejecutivo, los diferentes ramas del poder público. Antes de pasar, ¿qué es esto de una inconstitucionalidad? Para que nuestros amigos y amigas tengan como claridad, ¿qué significa esto de las acciones de inconstitucionalidad? Bueno, las acciones de inconstitucionalidad implican atacar actos normativos expedidos por diferentes órganos del poder público, ya sean los municipios, ya sea el propio Ejecutivo a través de los reglamentos o decretos ejecutivos, o la propia Asamblea Nacional, que es la que hace las leyes de la República. Estos actos son atacados porque contradicen la Constitución y son puestos bajo juicio en la Corte Constitucional. ¿Cuántas de estas decisiones han sido tomadas por la Corte? Es lo que habría que ver, cuántas se presentaron en esta rendición de cuentas, y cómo eso, por ejemplo, ha implicado poder detener una arbitrariedad por parte del poder a través de un acto normativo. Eso creo que implica en sí primordialmente una acción de inconstitucionalidad y un enjuiciamiento de una norma. Ahora, yo lo que quería resaltar es cuántas decisiones de estas ha tomado la Corte. La última que recordamos es esta acción de inconstitucionalidad de los jubilados, que claro, no es una acción que venía desde el 2011, que no tuvo, la verdad, una decisión final, por así decirlo, feliz,
porque si bien es cierto se declaró la inconstitucionalidad, los valores que se declararon arbitrariamente cobrados a los jubilados por parte del IES no se ordenó la devolución. Entonces, si bien es cierto implica una expulsión del ordenamiento jurídico de una norma que tal vez está contraria a la Constitución o que se declara contraria a la Constitución, no hay ninguna reparación o no hay ningún, por así decirlo, escarmiento a la autoridad o al poder público que genera esto. Y tampoco hay un uso, porque no se ha conocido hasta el momento, de medidas cautelares que servirían para frenar la ejecución de una ley o de una norma que a todas luces, tal vez, o bueno, no a todas luces, pero se vea en un principio que tiene visos de ser inconstitucional y que se detenga su ejecución o su vigencia hasta que se resuelva finalmente. Ahora, efectivamente, ha habido temas muy polémicos en este año, en el 2019, que tienen que ver como, por ejemplo, con el acuerdo firmado con el FMI, que tienen que ver como, por ejemplo, con la ley esta de simplificación tributaria, La ley del adulto mayor. que tienen que ver con algunas decisiones, incluso con el propio estado de excepción que se decretó por el tema de octubre, ¿no? Entonces, ¿será que no ha habido suficientes cuestionamientos a la constitucionalidad de las leyes y que por eso no ha habido pronunciamientos de parte de la Corte Constitucional? ¿O será que estos son, como ha pasado en muchas cortes anteriores y especialmente en la Corte anterior constitucional, que precisamente cuando se trataba de un tema candente políticamente se lo echaba a un lado, se lo escondía debajo entre los últimos de los procesos para no tener que mojarse el poncho, como se dice normalmente? Entonces, ¿qué es lo que habrá pasado en la Corte? ¿Será una cuestión de falta de impugnación de la constitucionalidad de las leyes? ¿Será que las leyes están maravillosamente bien hechas o los reglamentos están tan bien hechos? ¿O será una cuestión de que nuevamente se mantiene la forma como se venía actuando, que es de esconder estos temas que son candentes justamente para no tener consecuencias políticas? Sí, yo creo que un buen medidor sería ver cuántas decisiones de la Corte Constitucional actual se han dado en contra del gobierno actual. ¿Cuántas habrán sido? Creo que no hay una. De las 4 decisiones, digamos, trascendentales que la propia Corte promociona en su página web, está esta sentencia que hablábamos de las pensiones jubilares. Es la única que se referiría a la cuestión de inconstitucionalidad. Sí, y repito, ninguna de ellas es de las decisiones de este gobierno. De este gobierno. Entonces podríamos decir, haciendo nombre a la radio, hay una hoja de ruta de la Corte. Sí, hay una hoja de ruta que empieza desde que se niega, por ejemplo, creo, que se consulte a la gente si está de acuerdo con las políticas que impone el Fondo Monetario Internacional. Luego está también varias negativas, eso sí, a trámite, ni siquiera ya en sentencia, sino a trámite, por ejemplo, de la carta de intención, del pagaré, del contrato que hizo el Estado, la deuda externa que contrató con el Fondo Monetario Internacional y las políticas que nos exigen cumplir para poder que nos presten este dinero, ¿no? Entonces, eso no lo quiso tratar la Corte. Claro, inadmitió las las demandas. Las demandas. Y las de la consulta popular también. Exacto, y entonces hay una hoja de ruta trazada en ese sentido. Y luego tenemos, por ejemplo, la ley del adulto mayor. Ah, sí, también, cierto, me entonces, olvidaba. Está ahí, sigue ahí desde presentada la inconstitucionalidad. Presentada la inconstitucionalidad y no se tramita. Porque tampoco hay medida cautelar, no se dicta. Pero recuérdanos un poquito de qué se trata, porque en una disposición transitoria en la ley del adulto mayor se eliminan 2 impuestos. Se elimina efectivamente para que las empresas no paguen el ICE. Y cuando eso no podía eliminarse porque se metió en el segundo debate. Entonces había una violación del procedimiento legislativo. Y ahí se solicitó, por ejemplo, medidas cautelares. La Corte hasta el momento no ha usado medidas cautelares en esos procesos. Y eso es una forma de controlar el poder, claro, del gobierno actual. No se ha hecho. Eso se tendrá que explicar por qué no se ha hecho, ¿no? Pero ya hay una hoja de ruta, digo, se puede ir viendo cómo va caminando la Corte en función de la política del Fondo Monetario Internacional, haciendo sombra a esa política para que obviamente no le pase nada y siga su rumbo. Sí, hay un dato que a mí me gustaría leer que está publicado en un periódico muy importante del país que básicamente señala lo siguiente. Dice que la Corte, a un año de haberse posicionado, ha resuelto 595 causas.
lo cual, digamos, es un número importante. Sin embargo, fíjense ustedes, entre sentencias, dictámenes constitucionales, autos de aclaración, autos de ampliación, autos de desistimiento, autos de verificación de cumplimiento de sentencias. O sea, en realidad se le está dando el mismo valor a una sentencia y a un auto de aclaración, a una sentencia y a un auto de desistimiento, cuando todos sabemos que no es lo mismo. Claro, no es lo mismo y parece que es un tema de marketing. Porque claro, decir, miren cómo trabajé, miren cómo hice. Todos sabemos que el auto de aclaración y ampliación de una sentencia es parte del mismo caso. Claro. O sea, entonces, que estaríamos hablando de dos, como decir, dos resoluciones en un mismo caso. Claro. Pero además un auto de... Deberían mejorar el tema comunicacional en ese sentido porque a la gente se le está vendiendo gato por liebre. Exactamente, porque además no es lo mismo hacer una sentencia constitucional que se requiere estudio, trabajo, etcétera, que hacer un auto de aclaración, que básicamente el auto de aclaración es... En el mejor de los casos, alguna aclaración, pero generalmente ya está claro en la sentencia, punto. Claro, el formato que tienen siempre. El formato que tienen siempre. No hay nada oscuro, todo está clarísimo, ¿cierto? Exacto. Y otro tema que me parece a mí relevante, hay una queja, yo no sé si generalizada, pero bueno, de algunos juristas importantes además en este país, que señalan que... la Corte ha decidido, como política, inadmitir prácticamente todas las acciones extraordinarias de protección con el objeto de no aumentar los procesos represados. Recordemos que los procesos represados llegaban a 14,000 pero no me parece que una decisión de la Corte sea no admitir las acciones extraordinarias de protección como mecanismo para reducir o para no aumentar los procesos represados, porque recordemos que las acciones extraordinarias de protección son un mecanismo para revisar, aunque lo digan que no, para revisar las decisiones de la justicia ordinaria. Entonces, yo quisiera que nos cuentes un poco del tema de la acción extraordinaria de protección, esto que te parece, pero además esta idea que tiene la Corte, que no hay que entrar en el fondo, que es exactamente la misma posición que tenía la Corte anterior, que hay que revisar solamente si está motivado o no motivado, porque no me importa que el juez de instancia haya decidido como haya decidido. Yo creo que hay que regresar a tu primer planteamiento, que para qué sirve la Corte Constitucional en un sistema constitucional. Primero es la cabeza del sistema constitucional y es la que da jurisprudencia, ¿no?, para los órganos inferiores, que son los encargados de vigilar que se cumpla la Constitución. Si estos órganos inferiores no tienen directrices, abajo funciona como sea, todos bailan al son que quieren. Entonces, el problema es que si la Corte les dice, bueno, yo solo voy a, como hacía la Corte anterior, yo solo voy a revisar si la sentencia que me llega está motivada, ¿cierto? Con el test que me dejó la anterior Corte, ¿qué hago? Una especie de arquero hago nada más, porque solo cuido que no me pasen por las tranqueras algunas sentencias, pero no emito mi criterio. Tengo que emitir mi criterio y dar directrices. Muy bien, la sentencia de segunda instancia sí está bien por esto, y ratifico. O sea, entrar en el fondo. Exacto. Ahora, ¿tú qué dices? Porque la mayoría de juristas, cuando aprendemos derecho constitucional, nos dicen es que la acción extraordinaria de protección o la tutela de tutela, como es en Colombia, no es para resolver el fondo. Entonces... claro, y por eso es que se hace un carrusel. Entonces devuelven a segunda instancia porque nulitan la sentencia, dicen sortéese otra vez y uno va como carrusel dando vueltas. 10 años de litigio. 10 años, efectivamente, si nunca se atreve a resolver el fondo. Para eso está la Corte, porque es órgano de cierre. Y si esa decisión política, de política judicial, no la toma, simplemente nos sigue dejando en indefensión a todos los ciudadanos. Así pero además, inclusive la Corte Constitucional colombiana sí entra a ver las cuestiones de fondo, porque si no, ¿quién va a entrar a ver? Y si no, ¿cómo hace precedente? ¿Cómo haces precedente? Porque el precedente se hace sobre las cuestiones de fondo, no se hace sobre las cuestiones de forma. Efectivamente, y luego agarrar una política o decir como política pública, voy a rechazar todas las acciones extraordinarias de protección porque están mal planteadas. Sí. O sea, que estás entrando a revisar el fondo para decir que están mal planteadas. Una de eso y otra, o sea, la mayoría están mal planteadas, entonces prácticamente soy una casación constitucional yo y me pongo estricto y hay temas importantísimos que se deben dilucidar arriba. Claro. Entonces, ¿cuáles va a dilucidar? Claro. ¿Cuándo va a dilucidar? ¿Cuál es la política judicial de protección a la Constitución que ha adoptado? ¿Cierto? No se sabe. Hasta ahora lo que sabe es una política de rechazo para limpiar ellos el escritorio.
Y yo quisiera además dos temas más para concluir esta cuestión de la Corte. Y la una que tiene que ver con el orden cronológico de la revisión de las causas. Hay un reconocido jurista que salía a criticar en redes sociales de que la Corte decidió, mediante una reforma al reglamento de sustanciación, eliminar la obligación que tenían de seguir el orden cronológico. Entonces, claro, uno se pregunta, bueno, si no siguen el orden cronológico, ¿qué orden siguen? Porque no es el que yo quiera, sino que tiene que haber algún criterio para seguir. ¿Y por qué razón esa decisión de la Corte no sería discriminatoria? Porque en principio una decisión de esa naturaleza sería en contra del principio de igualdad y no discriminación, porque ¿cómo voy a escoger yo al azar, por sorteo? Así como pon el expediente más arribita, así, mételo debajo. Claro, porque ¿te acuerdas tú que hace mucho tiempo, cuando los procesos eran escritos, había muchas personas que eran ayudantes judiciales que cobraban para sacar el proceso que estaba al final para ponerlo primerito. Exacto. Entonces, porque no había criterios, exigencias de cronología. No estamos diciendo que eso esté pasando acá, pero ¿cuál es el criterio? Porque si no sería una decisión arbitraria, sería una decisión discriminatoria. Y si eso no se transparenta, crea la suspicacia al menos para pensar aquello. Y si no hay transparencia, porque uno no sabe ni siquiera qué jueces están en la sala de admisión, quiénes la conforman y qué casos tienen, ¿por qué no publicitan eso? Claro, deberían publicar. Entonces, cuando uno presenta una demanda no sabe qué jueces le tocó, por lo menos en la función judicial uno ya sabe que salió sorteado tal juez. Claro, acá puede presentarle una queja, aquí no hay cómo presentar ni queja. Ese es el otro tema. Sí. ¿La Corte Constitucional tiene control? No tiene control. No tiene control. Bueno, no, sí. Porque ella ha dicho que no de la justicia ordinaria. Claro, yo podría llevarle a la Corte Constitucional a la justicia ordinaria. ¿Por qué no? ¿Por denegación de justicia? ¿Por retardo injustificado de justicia? Sí, pero el control administrativo, por así decirlo, político, que la ley determinó que se podía realizar por la culpa o error, culpa inexcusable que se llama en la ley, se lo asignó a los propios jueces de la Corte. Pero no a los propios jueces, sino a los conjueces. O sea, cuando están los conjueces digamos, inmiscuidos, cuando están los jueces principales inmiscuidos, tendrían que actuar los conjueces. Pero claro, cuando ellos asumieron en un caso que justamente lo planteó nuestro colectivo, dijeron, no, nosotros somos intocables prácticamente, ese fue el mensaje, y nosotros mismos decidimos, así nos denuncian contra nosotros mismos. Claro, dijeron, nosotros mismos resolvemos que no somos culpables. Que no somos, sí. Que no somos responsables y que nadie nos controle. Efectivamente. Entonces, sí hay una falta, yo creo, de transparencia, y es, ahora, ¿qué viene? Pero espera, antes del que viene, me parece que es importante, la propia Corte en esta rendición de cuentas a partir del primer año de gestión ha señalado como cuáles son los temas más relevantes de sus sentencias, ¿no? Y obviamente está el matrimonio igualitario, que a mí me parece que no solo merece el aplauso de la sociedad entera, sino que era una necesidad, pero no era la única. Entonces está el matrimonio igualitario, está el tema de las sanciones por tránsito, que básicamente dice que hay que notificar a la persona que le está sancionando, debido proceso. Está el tema de que la consulta popular primero se vea la constitucionalidad, que también fue una acción que nosotros presentamos, que primero se vea la constitucionalidad y luego se identifique, se pida las firmas, que era algo que había que reformar, lógico. Está una de pensiones jubilares y está una que se ordenó que por violencia obstétrica se debe mandar a reparar a una persona que no fue atendida. Pero esas son las únicas. Esos son, claro. Las consideradas como relevantes, digamos, no son las únicas que ha decidido la Corte, pero sí las consideradas como relevantes. ¿Qué te parece a ti esa mención? ¿Qué echas en falta ahí? O sea, la reparación. Si tú no le haces saber que a los sujetos que violen derechos les puede pasar algo, simplemente les está diciendo, sigan, muchachos, sigan, continúen. Pero ¿qué tal lo que pasó con el contencioso administrativo? La Corte le destituyó al Tribunal Contencioso Administrativo, que parecería que es en la línea que vos estás planteando, que dice, bueno, los sujetos violadores de derechos deben saber a qué se atienen. ¿Pero qué pasó? Después la Corte se retractó. Se retractó y no sé qué procedimiento utilizó, como dijo, ay, me equivoqué, no ha sido así, vuelvan a su puesto, solo les llamamos la atención, les jalamos las orejas nomás. ¿Cómo hizo la Corte? Eso debería explicar, porque en la rendición de cuentas debería estar eso, en estos boletines que envían. Esas explicaciones necesita la gente, porque esto de acá es marketing.
Y ahora, ¿qué te parece a vos? Yo aquí tengo una preocupación con lo que pasó con el contencioso administrativo. Yo hablé con varios jueces después de eso. Todos eran nerviosos, aquellos con los que hablé, nerviosos de cómo va a decidir la Corte cuando una sentencia de ellos se ha llevado hasta la Corte, porque todos decían, me van a votar, me van a destituir. Claro, entonces, y sin derecho a la defensa. Hay un mensaje, y sin derecho a la defensa, que es lo más grave, sin derecho a la defensa, porque dijeron, no ha cumplido, porque además la sentencia a mí me parece bastante irresponsable, la primera sentencia, porque dice, por no haber mandado, en una parte dice, por no haber enviado los informes al debido tiempo, o sea que por un informe, que además no le das la oportunidad al juez de que diga por qué, dices, bueno, no, ¿sabe qué? Le destituyo. Prueba de que eso tal vez fue apresurado, es que se retractaron. Sí, que se retractaron. Pero además, otra cosa, yo he hecho en falta las decisiones sobre derechos laborales, porque recuerda tú que la mayoría de acciones presentadas en la Corte Constitucional son por derechos de los trabajadores. Servidores públicos. Servidores públicos destituidos, servidores públicos de los que no se respeta la estabilidad por el tema del nombramiento provisional, de los contratos ocasionales. Y aquí no hay ni una sola de esas sentencias. El 813, que todavía está en discusión, etcétera, etcétera. Solicitudes de volver al cargo. Ninguna de ellas está considerada como una decisión fundamental dentro de lo que ha decidido la Corte. Varias inconstitucionalidades referentes justamente a este tipo de reglamentos que se crean para poder sacar a la gente o para poder disminuir los temas de jubilación y temas así. No hay resolución. Ni siquiera, ¿recuerdas tú que la Corte Constitucional, esta Corte Constitucional volvió atrás en el tema de las enmiendas constitucionales? Claro, sí, ahí tienen que ejecutar eso. Pero ejecuten. Porque el hecho de que volvió al sistema anterior, es decir, a la división entre, no todos que sean servidores públicos, sino entre personas obreras, entre comillas, claro. ¿No? Sabemos que todos somos trabajadores, y servidores públicos, volvió a eso. Sin embargo, no se ha ejecutado esa decisión, la propia Corte no ha ejecutado. Y en los municipios, por ejemplo, se niegan a poner en práctica lo que decidió la Corte. Pero si no les pasa nada a los que violan derechos, las autoridades que violan derechos, no les pasa nada. Entonces, ¿cómo no se van a negar? ¿Cómo no se van a preocupar? Bueno, o sea, me quedo tranquilo allá, ojalá la Corte ya, cuando se acordará, igual, ¿no? Cuando decida, igual no me va a pasar nada a mí. Entonces, ese mensaje ahí, y claro, los jueces de abajo, como exactamente, los jueces dices, de abajo, la Corte algún rato de sancionar el incumplimiento, ni siquiera pueden hacer ejecutar sus propias sentencias, los de primer nivel. El Estado no les hace caso. Así es. No les hace caso. Entonces, ¿qué hacen? A uno le toca andar demandando el incumplimiento de la sentencia, ¿sí? O al juez le toca enviar a la Corte, porque ya la Corte será la que diga, ¿después de cuántos años? O acción de acceso a la información pública para que te presten un archivo en el Ministerio de Trabajo. Ese tipo de cosas. Entonces, abajo es un caos. Yo le sugeriría a la Corte que hable con los jueces de primer nivel. Claro. Que hable con los jueces de segundo nivel, que ellos son los que tienen el problema ahí vivito, ellos están en contacto con la realidad. Entonces, y les pregunten cómo hacer ejecutar las decisiones que ellos ya toman. Pero los de abajo, los jueces de abajo, lo que sí tienen es miedo, y con razón, porque si la misma Corte Constitucional no protege la jurisdicción constitucional y no les da las herramientas jurídicas para que actúen y puedan detener la violación de derechos y sancionar a las autoridades que actúan arbitrariamente, simplemente eso seguirá así. Tú vas a una acción de protección, simplemente lo máximo que puedes conseguir es que te reintegren al puesto de trabajo o que te hagan la operación si es que no te la han hecho en el caso de salud, pero no les pasa nada a los que han tomado esa decisión arbitraria. Pero además estamos hablando de que ha transcurrido mientras tanto 1 año, 2 años de pelea de la persona que está buscando la protección del Estado. Y entonces me parece a mí que esta sugerencia que tú hacías, reunirse con los jueces de primer nivel, reunirse con los jueces de segundo nivel y reunirse también con aquellos grupos que están siendo vulnerados sus derechos. O sea, yo me pregunto en el tema de los derechos de los trabajadores, con la reducción del tamaño, entre comillas, del tamaño del Estado, porque ese es el pretexto para sacar, porque igual yo saco a 1 y meto a 3, porque le saco al que tiene 30 años de funciones, que tiene un sueldo más o menos bueno, y meto a 3
que tienen con menos sueldo. Entonces, eso es una mentira, el tema de la reducción del tamaño del Estado. Pero reunirse, por ejemplo, con los servidores públicos que ahora están siendo totalmente perseguidos por el tema de la estabilidad. O sea, estos grupos que requieren realmente protección del lado de la Corte Constitucional. Y solo por opinar, muchas veces solo por opinar. Entonces, me parece a mí que hay aquí muchos retos, muchos caminos todavía pendientes de la Corte Constitucional y que, bueno, nosotros siempre lo hemos dicho y creo que no está de más volverlo a repetir, o sea, no se trata de cambiar de personas, se trata de cambiar de procedimientos, no sacamos nada con que se haya ido la Corte anterior a la que le criticábamos tanto, yo también, y yo principalmente siempre le critiqué la calidad de las sentencias, el tipo de compromiso que había con el gobierno, etcétera, pero no tenemos ninguna diferencia si es que se viene haciendo lo mismo, si es que son las mismas prácticas. No, si va a seguir así, tal vez no, yo sé, dirán, no, esta gente es opositora, no le gusta nada, si no, revisen su Twitter. Pues, la propia Corte promocionó su evento que realizó de rendición de cuentas. Perdóneme, el salón era vacío, lleno de sus propios funcionarios. Y en Twitter nadie los felicitaba. Al contrario. Los felicito por no contratar trolls, eso sí. Eso sí, es bastante. Pero también aterricen un poco la realidad. Sí, o sea, conozcan lo que significa una acción de protección contra el Estado. Claro. O sea, tú tienes al otro lado a 10 abogados de parte del Estado, tienes al otro lado a una persona que está demandando al Estado y un abogado que se arriesga para ir, o una abogada que se arriesga para acompañarle, sabiendo que tiene todas las de perder. Ese es el espacio donde la Corte, que tiene poder, debería decir, esto se hace de esta manera o de esta otra, porque si no, estamos ahí mismo. Y yo creo que esperamos celebrar cuando... Yo sí celebraría, aplaudiría cuando se dé la primera decisión en contra de este gobierno, porque este gobierno lo único que le han dado es dictamen de consigna para sus estados de excepción, ¿sí? Y bueno, y hasta ahora no se ha tratado el tema de la ley del adulto mayor, eso, contra de la ley de simplificación económica, de la inconstitucionalidad sobre el tema del FMI, etcétera. Es la hoja de ruta que ha seguido. Ajá, sí, exactamente. Bueno, es un tema que todavía está a medias. Amigos y amigas, ahora queremos ir a un segundo tema, que es el de el de la reforma laboral. Queremos invitarla a Elisa Lanas. Por favor, Elisa, acompáñanos. Bueno, yo les quiero presentar a Elisa, quien además me honra con su amistad desde hace muchísimos años. Elisa es doctora en Derecho Laboral y Seguridad Social, me parece, ¿no? Por la Universidad de Valencia, en España. Es profesora de la Universidad Andina. Tiene una larga experiencia en el tema laboral y en el tema de seguridad social, y su tesis era sobre cooperativas, según recuerdo. Y bueno, nosotros queríamos invitarte, Eli, y gracias por aceptar la invitación, porque conocemos que hay un proyecto de reformas laborales que ya está incluso aprobado por el CAL y que ha pasado a la Comisión de Derechos de los Trabajadores. No conocemos el contenido de esos derechos. Nosotros hemos pedido ya en 2 ocasiones a la Comisión de Derechos de los Trabajadores que nos remitan una copia del proyecto, y hasta ahora no nos han dicho nada, ni siquiera hemos recibido ni no hemos recibido nada. Hemos hecho también las gestiones de manera individual para ver si es que obtenemos una copia. No hemos podido obtenerla. Pero además ahí hay un elemento, no sé si tú estabas al tanto. Fíjate que mientras estaba esto discutiendo en el CAL y que vaya a la Comisión de Derechos de los Trabajadores, resulta que había unas mesas de diálogo donde estaban invitados los sindicatos, donde estaba invitado el FUD, y nunca se les dijo allí que ya estaba un proyecto de ley en el Congreso, y resulta que los señores del FUD y otros sindicatos también estaban discutiendo las posibles reformas al Código del Trabajo en las mesas de diálogo. Y mientras tanto, ya había proyectos de ley para discutir las reformas laborales. Entonces, decirte ¿qué opinas tú de la necesidad de la reforma laboral? Quisiera empezar por allí, en primer lugar. Buenas tardes, Angélica, amigos, amigas. Primero agradecerles por este espacio. Efectivamente, los temas
laborales, bueno, se vienen discutiendo pues en la última tanda, más o menos desde 2013, ¿no? Y hemos tenido pues amenazas, ¿no? Digo amenazas porque en realidad incluso han llegado a presentarse preproyectos, borradores y hasta proyectos de nuevo Código de Relaciones Laborales y pues finalmente lo que ha pasado han sido unas reformas además alguna peor que otra, porque en realidad si vemos esas reformas, cuál ha sido la intencionalidad, por lo menos la intencionalidad que se había manifestado frente a los resultados, pues es una pérdida de tiempo, unas expectativas no satisfechas y ciertamente pues estamos creo yo, a puertas de algo así, es decir, de una reforma parche, ¿no? Que probablemente, porque claro, ¿qué es lo que se dice, ¿no? A voz en cuello. Un poco la bandera es que hay que mejorar el empleo en el Ecuador. Y lamentablemente, ¿no? El criterio mayoritario que se maneja es que mejorar el empleo equivale a flexibilizar las relaciones laborales. Y como pues hemos conversado en varias oportunidades, no hay ningún estudio que demuestre al contrario, ¿no? No hay estudios que sustenten, ¿no? Que efectivamente flexibilizando las condiciones laborales, eso lleve a una mayor contratación de los trabajadores. Como le han dicho con total claridad, desde la OIT y otros organismos especializados, lo que sucede es que simple y sencillamente el empleador, ¿no es cierto?, contrata con mayor facilidad y en mejores condiciones. Pero eso para él, desde luego, no quiere decir que por el hecho de flexibilizarse la relación vaya a contratar más trabajadores. Finalmente, el empleador contrata los trabajadores que necesita. Claro, independientemente de cuál sea el Así régimen. es, las condiciones, Claro. efectivamente. Entonces, lo que hace, ¿no es cierto?, es, vamos, se tiende a bajar esas condiciones a los trabajadores contratados, porque también es una falacia con lo que se está sosteniendo por parte del gobierno actualmente, y es que las reformas laborales van a afectar exclusivamente a los nuevos contratos. No, señores, eso no es real. El momento que vienen condiciones más flexibles para nuevos contratos, lo que pasa, y eso sí demuestran las cifras, es que se despide a los trabajadores que tienen mejores condiciones y se contratan nuevos en peores condiciones. Pero claro, lamentablemente parece que sí, que nos creemos estos cuentos y ciertamente vamos allí. Preguntabas, Angélica, si es necesaria una reforma. Bueno, yo creo, ¿no?, que los gobiernos de turno nos deben una legislación laboral actualizada y acorde a las necesidades de estos tiempos. Recordemos que nuestro Código del Trabajo es un código del siglo anterior y que ha tenido algunas reformas, ¿no?, pero que lamentablemente sigue manteniendo el perfil del empleador, el perfil del trabajador, que es un trabajador industrial, hombre, con ciertas características. Es decir, que la diversidad, heterogeneidad y actualidad de el trabajador, la trabajadora, fundamentalmente de servicios y en gran medida agrarias, no está plenamente incorporado, regulado y por tanto protegido dentro del código que tenemos. Entonces, hace falta no una reforma, sino un nuevo planteamiento de código que además contemple, también lo hemos conversado contigo, las otras formas de trabajo. ¿A qué me refiero? Aproximadamente el 50% de la población que trabaja en el Ecuador lo hace en lo que llamaríamos el trabajo autónomo o independiente. Y este trabajo no tiene ninguna fórmula de protección. Por no tener protección, no tiene ni siquiera una protección real y efectiva de la seguridad social. Es decir, es una actividad que se realiza en completa vulnerabilidad. Y el Estado ecuatoriano no ha regulado en absoluta este régimen. Entonces, fíjate, hay muchas deudas respecto de la relación laboral en el Ecuador,
¿no? Y ahora nos vuelven a amenazar efectivamente con unos preacuerdos, como tú comentabas, y esas reformas pequeñitas, ¿no? Que veamos finalmente en qué texto salen efectivamente. Ahora, un tema que también me parece a mí, para atender además una pregunta de una persona que nos está escuchando, que es, hay una deuda en la legislación y en la práctica, sobre todo, sobre el régimen, cómo funciona el régimen para los servidores públicos. Entonces, una pregunta que además es muy recurrente es, ¿cuál es el nivel de protección que tienen los nombramientos provisionales y la diferencia con los contratos ocasionales? Entonces, ese es un tema que está regulado en la LOCEP, pero que realmente no se le hace el menor caso. Entonces, yo creo que en la pregunta que nos hace la persona que nos está escuchando, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Pero además, ¿cómo funciona en la práctica y cómo debería funcionar? Porque está en la ley determinadas garantías que son precisamente para los servidores públicos. No sé, Eli, si nos puedes aclarar. Richard, también, por favor, siéntete parte, ¿ah? No, sí, estoy escuchando. No estés ahí aisladito. Sí, efectivamente, ustedes lo habían señalado anteriormente y creo que otra deuda que tiene pendiente el Estado ecuatoriano es el de una regulación que garantice los derechos laborales de los servidores y servidoras públicas, es decir, de quien trabaja para el Estado. Sumado a eso, lo que ustedes ya habían comentado, y es que nos encontramos en un limbo jurídico respecto de aquellas enmiendas constitucionales que efectivamente fueron declaradas inconstitucionales, pero que efectivamente, como tú habías manifestado, no se aplican en la realidad, es decir, que sigue asumiéndose que cualquier contratación, así sea de personal obrero u operario en el sector público o en las empresas públicas, se hace bajo el régimen de contratos de servicios ocasionales, es decir, bajo LOCEP, ¿no? Entonces, hay allí muchísimos inconvenientes. Ahora, respecto de la pregunta que hace la persona que nos está escuchando, bueno, efectivamente, ¿cuál es la figura, ¿no? de este contrato o este nombramiento, porque así lo llama la ley, provisional frente a un contrato de servicios ocasionales? El contrato de servicios ocasionales, por naturaleza, evidentemente, pues desde el inicio se sabe que es un contrato con una temporalidad definida y además una temporalidad muy, o sea, corta, porque pese al abuso que se hace de estos contratos, que es otro tema, en realidad el ánimo de estos contratos es cubrir, ¿no es cierto?, una necesidad de talento humano muy concreta y que no se va a requerir en el tiempo futuro, sino muy concretamente. Así es. Y entonces, por tanto, estos contratos nacen con esa idea, precisamente, ¿no? Y por tanto, pues lo que no tienen desde un comienzo, es decir, carecen de una serie de beneficios que otros, entre ellos el nombramiento provisional, sí tienen. Por ejemplo, nacen, claro está, sin estabilidad, pero el que además tengan esta temporalidad de inicio hace que la persona que ingresa bajo esta modalidad no tiene mayor expectativa de quedarse. Claro. Algo que, adelantando lo que pasa con el nombramiento provisional, sí que tiene este otro nombramiento. Expectativa de poder quedarse. Esa es la idea del otro. Entonces, al no tener esa expectativa en el primer contrato, por ejemplo, quienes entran bajo esta modalidad no tienen perspectiva de capacitación, no tienen perspectiva, ¿no?, de mejoramiento allí, porque se sabe que lo suyo va a ser muy puntual. ¿Qué pasa en el nombramiento provisional, en cambio? Allí se halla esta expectativa. Aunque la misma ley se prefiere curarse en sanidad y decir no da estabilidad. Pero ojo, hay que hacer una interpretación en el sentido de que, claro, en ese momento, pero que el camino, ¿no es cierto?, natural sería la permanencia de ese nombramiento provisional, que es provisional porque está cubriendo efectivamente una plaza para la que todavía no hay un nombramiento definitivo, no hay un efectivamente todavía no hay un concurso, pero que ya está un pie, por así decirlo, está como un pie adentro. Entonces, sí que tiene estos otros beneficios de los que carece, en cambio, el contrato de servicios ocasionales. Curiosamente, voy a tratar un tema que
es bien que llama mucho la atención, y es que pensando, por ejemplo, en la aplicación que se hizo, ¿no? Que inició mediante una interpretación de la Corte Constitucional precisamente anterior y que luego se convirtió en una ley, de la aplicación de la figura del despido ineficaz. Fíjense ustedes que esta figura se aplica de manera muy clara a los nombramientos definitivos, porque no podría aplicarse, ¿no es cierto?, una salida no voluntaria de una persona, por ejemplo, que tiene un nombramiento definitivo. Pero, y también, fíjense ustedes, está claro, es muy concreta la norma al señalar que también se aplica esa estabilidad reforzada que da el despido ineficaz para las trabajadoras con contrato de servicio ocasional. Pero lamentablemente deja en el vacío qué pasa respecto de las personas con nombramiento provisional. Pero parecería que debería ser al revés. Efectivamente. Porque como tú dijiste, el contrato ocasional nace con la posibilidad de morir. Así es, efectivamente, así es, ni siquiera la posibilidad. O sea, ahí está. Para. O sea, sí, exactamente, mire, a usted le hago ocasional. firmar este contrato y que sepa que esto va a durar, ¿no? En el mejor de los casos, y si usted se porta bien, le hago que culmine en el tiempo que establece la norma. Y si no, aténgase Antes, a que claro. como Estado puedo terminar antes, sí. Así es. Y bueno, yo no sé, Richard, si tú en esta diferenciación quisieras comentar algo. Yo solo quería preguntar una cuestión que me quedó en inquietud. ¿Reformas legales entonces en ese sentido también se hacen necesarias? ¿O bastaría con que la Corte Nacional haga su trabajo? Porque la Corte podría hacerlo vía precedente, vía regla jurisprudencial de triple reiteración, etcétera. ¿Qué sería más rápido, sabiendo los tiempos de la Corte y del Legislativo? Por ahí van. Sí, efectivamente, yo creo que hay muchos temas. Fíjense ustedes, yo creo que lo que ha marcado un antes y un después ha sido en realidad, es decir, ya habíamos empezado a sufrir desde antes, ¿no? Una arremetida brutal respecto de los derechos colectivos de los trabajadores del sector público. Y eso lo vivimos ya desde hace algún tiempo. Yo creo que una arremetida también de un calibre súper fuerte ya a los derechos de estabilidad, fíjense ustedes, de los servidores llamados a estabilidad, que son los con nombramiento definitivo, es precisamente este decreto, ¿no es cierto?, que Angélica mencionaba hace un momento, el de efectivamente el 813, el de compra obligatoria de renuncia, que además, efectivamente, compra obligatoria voluntaria, o sea, es un contrasentido. Y ya con eso, fíjense ustedes, la estabilidad que solía existir en el sector público se fue al traste. Y sumado a ello, el abuso de las administraciones central y locales en cuanto a la contratación bajo la modalidad de servicios ocasionales ha hecho que también laborar en el sector público sea de mucha vulnerabilidad. Entonces, yo creo que allí el Estado ecuatoriano le debe a quien trabaja para el Estado mucho. O sea, le debe efectivamente un marco normativo, primero claro, ¿no? Luego seguro, en la medida de decir, mire, usted entra bajo estas condiciones y estas condiciones son las que corresponden y las que se van a mantener. Y finalmente, fíjense ustedes, le debe efectivamente, ¿no? Ciertamente las garantías para que esos servidores que eventualmente pues encuentren vulnerados sus derechos, que probablemente lo serán, encuentren las vías, ¿no es cierto?, para garantizar esos derechos. Yo quisiera, para el último tema planteado para la tarde de hoy, las reformas que parece están discutiéndose, porque no sabemos de ciencia cierta en la Asamblea, en el Congreso, hacen relación a dos grandes temas que han sido el objeto de la flexibilización laboral, que son el tema de los contratos y el tema del despido. Entonces, el tema de los contratos con la posibilidad inclusive de hacer contratos de prueba más largos, o tales contratos de emprendimiento, o los que se denominó en algún momento en algún país como contratos basura, no contratos por hora, que no generan, no solo que no generan estabilidad, sino que inclusive
para que sumes las aportaciones en el IES para jubilarte va a ser eterno, no te vas a poder jubilar. Y el tema de la reducción del costo del despido, que es lo que facilitaría lo que tú decías, que aunque efectivamente los nuevos contratos vienen con las nuevas condiciones, pero a mí me resulta más fácil despedir, me sale más barato despedir. Como empresario, desde luego, despido y contrato a uno en menores condiciones. Entonces, estos dos temas quisiera que nos refieras, por ejemplo, cuál es el problema del contrato por horas. Porque por ahí oímos a alguien decir, no, pues, usted puede trabajar, como puede trabajar por horas, puede trabajar más o menos las 24 horas y se va a jubilar más rápido. Entonces, eso quería preguntarte, Eli. Sí, el riesgo de este tipo de contratos, fíjense ustedes que, bueno, aquí en el Ecuador ya saben que hay palabras que luego se vuelven abominables, ¿no? Entonces, el contrato por horas probablemente no va a salir con ese nombre, igual que nunca se va a hablar aquí de tercerizadores, de intermediadores, porque ya saben, son palabras tabú, pero que existen en el Ecuador. Entonces, ahora le llaman contratos, ¿no?, temporales o contratos de tiempo parcial, mejor dicho. Y estos contratos, un poco lo que se ha venido sosteniendo es que no van a dejar de garantizar la remuneración que corresponde, la remuneración integral, es decir, considerando, ¿no?, los otros emolumentos que se suman al costo del valor hora. Si se dice, no vamos a llegar otra vez a ese contrato de horas que existió en el Ecuador también, claro, y que fue, ¿no es cierto?, como ustedes saben, así es, que fue derogado efectivamente por el mandato 8, sino que lo que se busca efectivamente es que la gente pueda eso, ¿no?, ubicarse en distintos lugares, que el empleador que requiera un trabajador para trabajar solamente unas 4 horas o el medio tiempo, lo que fuera. Aquí a mí lo que me llama la atención y me preocupa seriamente es que eso siempre se ha podido hacer. Entonces, ¿por qué la necesidad, ¿no es cierto?, de poner el acento sobre esta modalidad si es que esto ya existe? Lo que se ha dicho y que parece que hay acuerdo es que, como ustedes conocen, hay contratos que son muy usados, porque al no existir el contrato de tiempo fijo, se suele contratar normalmente bajo la modalidad de contrato eventual, ¿no? Ahora, el eventual tiene, en palabras de los empleadores, un perjuicio, que es el que hay que cargar la remuneración con el 35%. Y ya parece que hay acuerdo, y lo digo entre comillas, de bajar ese 35%. Se habló de que iba a simplemente a desaparecer, pero parece que la reforma va a poner un 15%. ¿Dónde está la referencia? En las nuevas modalidades contractuales que se dictaron en cerca de 7 tipos de contratos u 8 en el año 2018, que salieron todas mediante acuerdo ministerial. Entonces, allí ya se habla de estas modalidades. Se habla, fíjense ustedes hablando, ¿no es cierto?, de la temporalidad, es decir, que para el sector turístico, por ejemplo, se puede contratar por evento, ¿no? Queremos hacer, yo qué sé, una cosa en el sector turístico, lo que fuera, que dure 3 días, contratamos trabajadores para eso. Entonces, la entrada y salida, como decía Angélica, se va aparentemente a flexibilizar. Yo le contrato por eso, luego le contrato, ahí correspondería actualmente como un contrato ocasional, ¿no es cierto?, pero que tendría una recarga del 35%, ahora le voy a contratar, pero probablemente sin ese incremento, ¿no? Y lo que comentábamos, entonces a lo mejor voy a tener, ¿no es cierto?, trabajadores por menos tiempo. Y otro de los temas es la flexibilización en cuanto a la jornada. Parece que otro de los elementos que va en esta reforma es que las 40 horas semanales de trabajo se pueden distribuir hasta en 6 días. Con lo cual nos cargamos, ¿no es cierto?, nos cargamos la garantía de descanso, que, ojo, como yo siempre lo digo en clases, no es para descanso. O sea, la gente el día sábado sale a hacer las compras, ¿no es cierto?, se ocupa más de sus hijos, sale a hacer actividades. Claro, ese día ya no va a estar porque la persona va a tener que trabajar. Además, sin recargo. Efectivamente, el tema es que no va a haber recargo, por tanto, si yo soy empleadora, quiero hacer trabajar un sábado, claro, pues me gusta, ¿no? Y no tengo que pagar extra, pues probablemente así será. Bueno, muy bien. Yo quisiera agradecerles a los dos, tanto a Richard como a Eli. Muchísimas gracias, Eli, por las aclaraciones. Con mucho gusto. Y agradecer nuevamente a Hoja de Ruta. Hasta aquí nosotros nos vemos en un próximo programa de Cuarta Instancia. Hasta luego. Gracias. Gracias.